acá yo puse 2 ejemplos que voy a discutir la vez que viene, ¿sí? Vamos a retomar a partir de estos 2 ejemplos. Pero los dejé para que los vayan viendo. Son 2 ejemplos de medición de presión, de medidores de presión. Y ahora sí estoy grabando. Bien. Los dejé porque los vamos a discutir la vez que viene, por ahí los discuten en la práctica directamente, pero quiero que estén los dos, porque por ahí alguna vez en algún laboratorio los discuten y los usan, entonces me interesa que esté. La teórica que viene, vamos a empezar haciendo la revisión y vamos a revisar esto. Y ahora me gustaría ver el último tema del día de hoy, que es el tema de el principio de Arquímedes, es decir, la fuerza que hace un fluido sobre un cuerpo, ¿sí? Sobre un cuerpo sólido, ¿sí? Y otra vez, esto es un principio, ¿sí? O sea, podemos discutir la plausibilidad, pero no hay una prueba matemática, pero funciona, así como funcionan las leyes de Newton, ¿sí? Bien, entonces, el principio de Arquímedes que dice que si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido, este ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. Y acá donde dice peso, esta palabrita peso, peso es la fuerza peso, no es peso en el sentido coloquial, ¿sí? Es el peso, o sea, masa por gravedad. Esto es la fuerza peso. ¿Sí? Esto es lo que más cuesta a veces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en general, esto es la fuerza peso. Cuando uno ve esto en física, ya vio fuerzas, y ya vio la fuerza peso. Pero como al mismo tiempo nosotros vivimos y usamos el peso en el lenguaje coloquial, como algo que se mide en kilogramos, como sinónimo de masa, puede ser confuso. ¿Sí? Entonces, primera cosa, la fuerza que ejerce el fluido sobre un objeto que está sumergido parcial o totalmente es para arriba. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Porque uno ve esto, ve un elemento de fluido, y dice, bueno, el elemento de fluido se quiere ir para abajo porque tiene la gravedad que lo tira, pero hay fluido todo alrededor. ¿Sí? ¿Por qué es que ocurre que en esta dirección no es privilegiada, esta dirección no es privilegiada, sino que la dirección en la que hace fuerza el peso, el empuje, o sea, el fluido, es hacia arriba? ¿Sí? Es justamente porque en todas las otras componentes, ¿sí?, se cancelan entre sí. Pero en esta dirección, justamente, tenemos que la fuerza neta es en esta dirección. ¿Sí? Y esa fuerza la va a ejercer el fluido sobre cualquier elemento sólido que esté puesto en el lugar del fluido. ¿Sí? Justamente va a ser la fuerza que hagan todos los demás elementos del fluido sobre él. La podemos cuantificar de esa manera. ¿Sí? Y no necesariamente todos los objetos flotan, parcial o totalmente. Algunos se van al fondo del objeto. ¿Por qué? Porque del fluido, porque el fluido no alcanza, con toda la fuerza que le hace, no alcanza a tirarlo para arriba, entonces se hunde, ¿sí? Entonces, vamos a cuantificar esto. Esto rápidamente. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un cuerpo totalmente sumergido? ¿Sí? Todo sumergido. Entonces, escribamos explícitamente lo que dice el principio de Arquímedes. Escribamos eso. ¿Sí? Entonces, si tengo un cuerpo totalmente sumergido en un líquido, cualquiera sea, ¿qué fuerza va a sentir este cuerpo? Va a sentir la fuerza de la gravedad y la fuerza del empuje. Fíjense que así, cuando volvemos a objetos, no al fluido en general, las fuerzas vuelven a ser las que veíamos cuando vimos la parte dinámica, de contacto. ¿Con quién tiene contacto ese cuerpo? Con el fluido. Ese fluido le hace fuerza hacia arriba, el empuje. ¿Y qué más le pasa a ese cuerpo? Y siente la gravedad, que lo tira para abajo. ¿Sí?
Ahora, el empuje, por el principio de Arquímedes, es el peso del líquido desalojado. El peso del líquido es la masa del líquido por la gravedad, ¿sí? Ahora, ¿cuánto líquido desalojé? Es exactamente la cantidad que se desalojó. ¿Qué masa tiene ese líquido? Y es la densidad del líquido por el volumen del líquido. ¿Sí? Es como si reemplazara en este... Fíjense, si vuelvo para atrás. ¿Qué volumen tiene esto? Este elemento de fluido. Y reemplazo todo esto por un cuerpo y eso se va a ir, ese fluido se va a ir para arriba porque va a tener que estar en algún lado. Ese va a ser el líquido desalojado, ¿sí? Va a ser lo que va a subir el volumen que estoy midiendo acá, ¿sí? Entonces, la masa del líquido va a ser la densidad del líquido por el volumen del cuerpo. Ese es el volumen que subió. Si ustedes estuvieran en un laboratorio, podrían medir el volumen mirando las rayitas del vaso de precipitado, por ejemplo. ¿Y el peso del cuerpo cuánto vale? Y el peso del cuerpo es la masa del cuerpo por la gravedad. O sea que es la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo por la gravedad. ¿Está bien? Y la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Bien. Entonces, ahora escribo el peso, más el empuje. El peso va para abajo, el empuje va para arriba. ¿Sí? Bien. En los dos casos me aparece el volumen del cuerpo y G, entonces lo saco de factor común. Y de este lado me queda la masa del cuerpo por la aceleración del cuerpo, porque estoy escribiendo la ley de Newton. Entonces acá me queda la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo por la aceleración. Y fíjense, la aceleración esta va a ser igual a G por esta resta dividido esta densidad. Pero esta densidad, todas estas cosas son números. La densidad conocida puede ser conocida. Fíjense, si esto, la gravedad es un número, ya está fijo. Si esto que está acá, este paréntesis, ¿sí?, es mayor que 0, o sea que la densidad del líquido es mayor que la densidad del cuerpo, entonces la aceleración es positiva, el cuerpo se va para arriba. Pero si la densidad del líquido es menor que la densidad del cuerpo, entonces el cuerpo se hunde, ¿sí? Cosa que todos ustedes ya saben, ¿sí? Si yo pongo un objeto que sea esférico, pero adentro tiene aire, en agua va a terminar flotando. ¿Por qué? Porque la densidad del aire es menor que la densidad del agua. Ahora, si pongo una bola de metal en el agua, se hunde, o una bolita de vidrio en el agua, se hunde. ¿Por qué? Porque la densidad del cuerpo, del líquido, es menor que la densidad del cuerpo, ¿sí? Entonces, lo único que hace el principio de Arquímedes justamente es cuantificar esto que uno ya sabe, hay ciertos objetos que se hunden y ciertos objetos que no, y de qué depende eso, otra vez lo pone en contexto, de qué depende que floten o se hundan, de sus densidades relativas, más que en realidad de sus volúmenes, ¿sí? O de la forma o de cualquier otra cosa. Bien. Y el último ejemplo que nos queda es qué pasa si hay una parte del cuerpo sumergido. Y esto es súper interesante. Esto forma parte ¿cómo se llama? De esos mitos que hay de cómo parece que le dieron a un tipo Arquímedes para saber si una corona era de oro o era de un metal dorado. Bueno, lo resolvió un poco con esta idea que ahora les voy a contar. ¿Qué pasa si yo tengo un cuerpo que está sumergido, pero no totalmente sumergido? Si tengo una parte, un volumen que está sumergido y una parte que está flotando, ¿sí? ¿Cuánto vale el empuje? ¿Sí? El empuje, vuelvo al principio de Arquímedes, es el peso del líquido desalojado. Como no está todo hundido, el líquido desalojado es un poco, no es todo, ¿sí? Entonces, la masa del líquido desalojado va a ser la densidad del líquido por el volumen sumergido, que es esto que está acá. ¿Está bien? Se ve eso, yo meto algo, primero, todos ya sabemos que cuando metemos algo en el agua, sube el nivel del agua.
Si yo lo meto todo en el agua, si el objeto se hunde totalmente, el nivel sube más que si se hunde parcialmente. Bien. Entonces, para calcular el volumen desalojado, necesito saber cuánto está sumergido. Porque eso es lo mismo que sube del otro lado. Entonces, si yo tengo la densidad del líquido conocida y el volumen sumergido, conozco la fuerza que hace el líquido. ¿Cuánta fuerza hace? Hace igual al peso del líquido desalojado. Es decir, la masa del líquido desalojado por la gravedad. ¿La masa cuánto vale? Densidad por volumen. Volumen lo conozco, me queda este numerito. ¿Y cuánto vale el peso del cuerpo? Y el peso del cuerpo es masa por gravedad. También sabemos que era densidad por volumen. ¿Sí? O lo peso. Agarro y si quiero saber el peso del cuerpo, voy, saco la masa, lo peso y obtengo el número. Si está en equilibrio, quiere decir que empuje y peso son iguales, si hay equilibrio, si flota. ¿Sí? Entonces, obtengo esta relación entre volúmenes y densidades. Fíjense, igualo, las gravedades se me van, me queda el volumen sumergido sobre el volumen del cuerpo es igual a la densidad del cuerpo sobre la densidad del líquido. Y esto me sirve para calcular, por ejemplo, la densidad de un cuerpo desconocido. O la densidad de un líquido desconocido. Y yo puedo medir los volúmenes, por ejemplo. O al contrario, si yo conozco estas densidades, porque conozco los elementos, puedo obtener uno de estos volúmenes. Entonces, fíjense, si yo tengo una sustancia, un material hecho de una sustancia desconocida, lo sumerjo, mido el volumen sumergido, mido el volumen del cuerpo, y conozco dónde lo sumergí, puedo saber la densidad de ese cuerpo. Con eso puedo saber si ese cuerpo está hecho de oro o está hecho de cartón pintado. ¿Sí? La anécdota es esa, que a Arquímedes le dieron una corona que no se sabía si estaba hecha de oro, y él haciendo un experimento de este estilo, midiendo el volumen sumergido, el volumen del cuerpo, y sabiendo que estaba en agua, dedujo entonces que se trataba, sí o no, de algo que tenía la densidad del oro. ¿Sí? O sea, sacó la densidad de ese cuerpo y dijo, si esto me da lo mismo que la densidad de otra cosa de oro, comparo, entonces quiere decir que las dos cosas son de oro. Si lo comparo, hago este mismo experimento con otra cosa que sea de otro material, entonces me va a dar que es del material que sea. ¿Sí? Les puse, esperen que voy a dejar de compartir acá, podemos ver, pueden hacer ustedes si tienen ganas, esto les va a servir por ahí para hacer algún experimento, más algunos ejercicios más adelante. Ahí les voy a compartir, son las mismas simulaciones con las que estuvimos trabajando, salvo que les voy a mostrar cómo voy, porque son levemente distintas. Creo que ahí todos ven, ¿no? Porque en realidad la parte esta del empuje y del principio de Arquímedes está en la parte de química. Quise dejar para mostrárselo, si ahora no lo puedo. Espérenme. Bueno, tienen... les quise mostrar cómo acceden porque es distinto a lo que veníamos haciendo todos estos días, porque no está en la parte de física, sino en la parte de química. Pero bueno, lo que tienen es que pueden probar con dos objetos de la misma masa, por ejemplo, de la misma densidad. Entonces fíjense que si son de la misma densidad flotan iguales, ¿sí? Del mismo volumen, o sea, dos cubitos iguales que tengan el mismo volumen, pero tengan distinta masa. Entonces este flota más, este flota menos, ¿sí?
Y también pueden hacer lo que ustedes quieran. O sea, pueden armar uno, ven, acá ponerle el bloque, tienen para variar distintos tipos de cosas. Este está buenísimo, el del hielo, porque es algo también que tiene muchas aplicaciones. Fíjense que este experimento permite ver por qué se hundió el Titanic, digamos, entre muchas comillas. Porque el hielo flota, pero está casi todo sumergido en agua. Sí, flota muy poquito, aunque sea, fíjense, bastante grande. Y es más, le podemos ir agrandando la masa. Sí, igual es más lo que está sumergido que lo que está por arriba. Entonces cuando yo vengo navegando por acá, no lo veo, aunque sea súper pesado. ¿Sí? Aunque sea muy grande, la mayor parte, el mayor porcentaje está sumergido, y entonces esto me impide verlo todo por afuera. ¿Sí? Esto, la clase que viene, vamos a empezar haciendo la cuenta que nos permite ver qué porcentaje de hielo está sumergido. Así hacemos el repaso de Arquímedes, ¿sí? Que seguro va a ser con lo que ustedes van a empezar en la práctica. ¿Está bien? Bien. Entonces, con esto voy a dejar hoy la clase porque temo que se me vaya a cortar y